Bueno, buenos días para todos y para todas, como se dice hoy. Eh, en efecto, como decía Julián, la idea es un poco como que entendamos que el tema del patrimonio es más divertido de lo que uno piensa. Yo se lo digo particularmente porque, pues, como lo planteaba... Gracias. Como lo planteaba Julián, yo apenas llevo un año en el programa y tal vez si les cuento un poco cómo llegué a él, pues entendemos que de verdad este tiene muchas posibilidades narrativas, que es lo que yo he ido descubriendo a medida que estoy trabajando allí. Yo hago parte del programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín, ¿cierto? Esto es un programa adscrito a la Secretaría de Cultura Ciudadana, Alcaldía de Medellín. Yo soy el comunicador y lo que me he dado cuenta es que a veces, pues inicialmente, sobre todo como periodista, perdemos de vista lugares de búsqueda de información que hay en la ciudad. Entonces, un poco en un juego limpio con los que uno diría son la competencia nuestra. Yo voy a empezar enumerando algunos lugares de la ciudad que tienen muchísima información que para uno como periodista, para uno como realizador audiovisual, para uno como creador, porque de hecho ya ha pasado que muchas personas beben de estas fuentes y encuentran allí posibilidades, como les digo, para crear diversos productos, para narrar. Uno de esos lugares es el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, ¿cierto? Ese es un lugar cuya página está abierta a todos. Ahí están las fotografías, uno las puede buscar por tema. Es decir, si usted en este momento quisiera buscar fotografías sobre los silleteros, es cuestión de poner ahí silleteros y te va a aparecer una serie de fotografías antiguas. A lo mejor hay que empezar a aprender a depurar cómo llegar a esas fotos que no son las que habitualmente uno encuentra de primerazo. Por ejemplo, si uno pone chivas, posiblemente ahí te vas a encontrar chivas que bajaban las silletas en algún momento, o flores, o Santa Elena, es decir, a buscar mediante otras palabras claves esa información que uno quiere. Pero sin duda alguna el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto tiene más de 1.200.000 fotografías y la gran mayoría de ellas están digitalizadas y uno puede acceder a ellas. Obviamente, a la hora de utilizarlas, uno las puede bajar y ellas bajan con una marca de agua, por lo menos como para referirlas en el caso de presentar un proyecto y demás. Al utilizarlas ya sí tienes que pagar unos derechos que la verdad son simbólicos. La Biblioteca Pública Piloto es un ente descentralizado, es decir, no recibe dineros como tal del Estado, sino que vive un poco de operar algunos proyectos y obviamente todos los gastos alusivos al mantenimiento, a la digitalización de esas imágenes, pues implica que su presupuesto también deba beber de esos aportes que la gente hace. Son sumamente económicos. Sé que además cuando uno es estudiante, uno puede plantear para efectos de que se van a utilizar esas fotos y los costos bajan, ¿cierto? Estoy hablando, no sé, o sea, hasta hace un año eran 80.000 pesos por foto, un poco más, no sé cómo se pueda mover hoy en día esos precios, pero me parece pertinente hablarles del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto. Insisto, es sino meterse a la página y ahí están esas imágenes para uno rastrearlas. Yo recientemente hice un video a propósito de la fábrica Vicuña que quedaba donde hoy está el centro comercial Los Molinos, y para mí fue muy chévere encontrar allí imágenes de la fábrica de los años 40, de los años 50. Y hay un asunto que es como un tip que les doy, ¿cierto? O sea, uno puede pedir la cita, no quedarse ahí con lo que encuentra en la página, porque muchas veces ellos digitalizan fotos alusivas a una temática determinada, pero sin duda alguna tienen muchísimo más material. Entonces, cuando uno pide la cita personalizada con tiempo, con seguridad te pueden poner a ver un montón de negativos y ya luego ellos te hacen el proceso de copiado para que la cosa quede pues utilizable en términos de un video. Entonces ese es un lugar de verdad muy valioso
que a veces hemos perdido de vista. En este momento, cada mes, el boletín de programación de la Biblioteca Pública Piloto saca en su portada una imagen alusiva a lo que está pasando en la ciudad, y eso nos da pista de que allá hay efectivamente fotografías para respaldar prácticamente todos los temas que van atravesando la agenda diaria de la ciudad, ¿cierto? En junio sacaron el tema de Gardel, todo el tema del tango, ahora están con Silleteros, obviamente, ¿cierto? Entonces, como que estar pendiente de esas programaciones, leer por detrás de dónde viene la imagen y demás, es ir bebiendo de dónde uno puede tomar información valiosa para los proyectos que uno realiza, sobre todo porque hoy en día nos movemos en esa dirección, presentando propuestas, presentando proyectos, y entonces referir esas fuentes le da seriedad a los proyectos que uno plantea, ¿cierto? La gente empieza a entender que si hay una búsqueda, que si hay una pesquisa, entonces eso es valioso. Un segundo lugar donde hay información histórica de la ciudad, obviamente estoy hablando desde algo cercano a lo que nosotros hacemos en Memoria y Patrimonio, es el Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional. Eso es un saloncito ahí de medio pelo en la facultad allí en Coca-Cola, ¿cierto? En el Punto Cero, en esta sede de la Universidad Nacional. Pero allá está un archivo de esclavos. Allí hay documentación alusiva a la época de la esclavitud en Medellín, pero el énfasis de ellos es lo criminal, es decir, allí hay información asociada a los delitos que se cometía en contra o que también cometían los esclavos, y eso es de verdad información que podría, por ejemplo, pues en el caso de imaginarme algo, derivar en proyectos de ficción o incluso efectivamente de no ficción, ¿cierto? A partir de esa documentación real. De allí, por ejemplo, salió un libro que es bastante que fue bastante bien acogido, se llama Déjame gritar, y es un libro que a partir de los archivos que hay allí cuenta las historias de violaciones entre esclavos, de blanqueamiento, ¿cierto? O sea, como por ejemplo en esa época en la colonia, entre 1675 y 1819, algunas personas que vivían aquí en Medellín trataban de blanquearse en los estrados judiciales para tratar de ganar posiciones en la escala social, ¿cierto? Y son historias que pasaron aquí, y ahí están los nombres, están los hechos, están las fechas. O sea, son de alguna manera archivos efectivamente judiciales que uno puede rastrear toda la historia, es decir, el guioncito está ahí. Y ese lugar es también de acceso gratuito, o sea, tú vas a la Universidad Nacional, dices que vas para el Laboratorio de Fuentes Judiciales, entras y allí hay unas personas que te orientan en la búsqueda de esos documentos. También me parece que ese es otro lugar importante. Un tercer lugar que me parece valioso es el Archivo Histórico de Antioquia. El Archivo Histórico de Antioquia queda en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, donde están las estatuas de Botero ahí al frente del Museo de Antioquia, ¿cierto? En el primer piso también hay documentación muy antigua de esta región, sobre todo de Antioquia, porque esa es justamente la razón social de ellos, Archivo Histórico de Antioquia. Allá hay información incluso de cuando no existía Medellín, ¿cierto? Porque Medellín fue erigida en villa en 1675, antes hacía parte de Antioquia, entonces allí hay información de este departamento. Y, por ejemplo, hay muchísima información sobre los ferrocarriles. Allí hay carnets de los trabajadores del ferrocarril, hay normas que sacaban los sindicatos de esa época, es decir, que si alguien quiere reconstruir alguna historia de lo que fue el ferrocarril a propósito de ese ataque que cada tanto se da por renovar otra vez el ferrocarril, ahí está, ¿cierto? Ahí hay información valiosa. Y en cuarto lugar, pues me refiero obviamente al archivo en el que yo trabajo, el Archivo Histórico de Medellín. Su sede está ubicada al frente del Censa, lo que antes era el Club Medellín,
entre Girardot y El Palo en Colombia. Eso es ahí en pleno centro de la ciudad, una casa vieja, centenaria, que incluso tiene en su fachada, mediante un stencil, el rostro de unos silleteros, porque el programa de silleteros hace parte del archivo histórico de Medellín, de lo que nosotros hacemos. Entonces, básicamente yo quería iniciar contando de estos sitios de la ciudad, porque a veces es la tendencia, nos quedamos con lo que Google trae, ¿cierto? Con lo que alguien nos dice, con un librito que refirió algo muy sucinto, pero en estos lugares uno puede encontrar información que de verdad marca la diferencia cuando uno plantea un proyecto. Vuelvo e insisto, cuando ustedes se meten a una convocatoria de acá de la ciudad, del ministerio, no es lo mismo decir que un esclavo, que en algún momento referir que eso fue tomado del folio 793-2, en donde se cuenta la historia de Bárbaro Agudelo, que vivió en el barrio Mor. Así eso se transforma y se vuelva una historia de ficción, ¿cierto? Entonces, todos esos referentes bibliográficos no solo le dan veracidad a todo el trabajo, ¿cierto? Para efectos de un productor, para efectos del guionista, para efectos de mirar hasta dónde se respeta eso o se vuelve un detonante para generar historias, pero también, como les digo, para ganar seriedad en términos de esos proyectos que se presenten. Entonces, estos son como los sitios de búsqueda de esa información que hay en la ciudad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en el programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de la ciudad? Tenemos que entender primero que es patrimonio, ¿cierto? Yo no me voy a meter como con definiciones extrafalarias, ¿cierto? O muy eruditas. Básicamente es aquello que uno considera que es digno de que las generaciones venideras lo conozcan. Y eso tiene que ver básicamente con el territorio que ocupamos, que cohabitamos, ¿cierto? Medellín tiene una historia, ya dije que se creó o fue erigida en Villa en 1675. Incluso es muy teso porque uno va ahí desmitificando cosas. Esto lo borran de la edición, ¿cierto? Por ejemplo, los alcaldes, el alcalde de hoy todavía comete errores y dice que Medellín fue creada en 1616, ¿cierto? Cuando realmente fue en 1675. Pero es también como ese prurito que le da a toda la gente que monta una fábrica que apenas tiene 15 años, si la idea se le ocurrió 10 años atrás, dice que son 25 años atendiéndola, ¿cierto? Nos gusta ganar historia, pero los documentos están para de verdad contar cómo ha sido el desarrollo de un territorio. Entonces, eso en primera instancia, ¿cierto? O sea, allí en el programa de Memoria y Patrimonio lo que hacemos es un poco tratar de entender qué cosas han sido valiosas en la historia de la ciudad, y el patrimonio tiene varios ramales, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Hay un patrimonio material, ¿cierto? Y ese patrimonio material a su vez se subdivide en varios patrimonios. Hay un patrimonio material inmueble, y esas son las construcciones de la ciudad. Construcciones de origen histórico que por sus detalles, por sus materiales, cuentan una historia sobre cómo se vivía en Medellín en un determinado momento. Pensemos, por ejemplo, en el barrio Prado. El barrio Prado, todos lo hemos recorrido, no sé si en verdad ese todos nos sienta a todos de verdad, pero es ese barrio que está ahí entre Bolívar, cuando ya uno va en el metro, ¿cierto? A un lado de la Oriental, en fin, ¿cierto? Es el barrio de las casas tal vez más lindas de la ciudad, de las casas antiguas. Es un barrio que se creó en 1930. Cuando uno quiere contar cosas de patrimonio, lo importante es entender un poco la historia. Es decir, los primeros ricos de Medellín se asentaron en la playa, ¿cierto? Sobre esa avenida, ustedes saben, debajo corre la quebrada Santa Elena, sino que esta quebrada fue tapada, ¿cierto? Y a los lados
había una serie de casaquintas imponentes, hermosas. De esas todavía quedan un par de espacios en esa zona. Si ustedes suben a mano izquierda, hay una casa que le pertenece hoy a la Congregación Mariana, donde dan citas médicas, creo, en fin. A mano izquierda, después del Palacio de Bellas Artes, esa casa pertenece a ese momento histórico, ¿cierto? Ahí está el Palacio de Bellas Artes, en fin, ¿cierto? Pero lo chévere es que usted puede apostarle, por ejemplo, a reconstruir cómo era la ciudad antes, y ahí vuelvo y cito el archivo fotográfico de la Biblioteca Piloto, anteponiendo lo que había antes y lo que hay hoy, y ahí hay una narración muy bella para entender cómo es que ha evolucionado la ciudad. Entonces me refiero a que hablar de la playa es el antecedente del barrio Prado. Los ricos siempre se movilizan. Entonces, como estaban en la quebrada en la avenida La Playa, en medio de esa quebrada, por temas de salubridad y demás, ellos dijeron, vamos a irnos a otro lugar, y se van al barrio Prado. En el barrio Prado construyen sus casas. Ellos son esos personajes comerciantes, gente adinerada de la ciudad que tiene la oportunidad de viajar a Europa, y viaja a Europa y entonces copian los modelos franceses de los barrios jardines, ¿cierto? Y traen ese modelo al barrio Prado. Lo trae un señor que se llama Ricardo Lano. Ese señor llega al barrio Prado y entonces con los grandes ricos de la ciudad empiezan a armar ese barrio ideal, ese barrio tipo francés que quieren. Incluso es inspirado en el barrio Prado de Barranquilla. Aquí somos muy dados a decir que en Antioquia hemos sido siempre los primeros que hacemos cosas, y no, el primer barrio un poco inspirado en barrios europeos que hubo en Colombia tiene lugar en Barranquilla, el barrio Prado. Pero incluso ese barrio Prado es un fenómeno que se repite en varios países de Latinoamérica. En Argentina hay una especie de barrio de este tipo, que es el barrio en Palermo, ¿cierto? En varios países de Latinoamérica ocurre un poco ese mismo fenómeno, ¿cierto? En el barrio Prado entonces se ubican esas grandes casas, la Palacé, que es una de las carreras, yo creo que la más bella de Medellín, arborizada, y además por toda ese tipo de estructuras que hay allí tan distintas, es sin duda tal vez la calle más hermosa de la ciudad. Incluso ahí en esa zona está la Casa del Águila Descalza, que fue declarada la casa más hermosa del siglo XX. No sé quién la declaró, pero fue declarada la casa más hermosa del siglo XX en Medellín, ¿cierto? Entonces empezamos a entender cosas. Por ejemplo, allá está el Palacio Egipcio, y el Palacio Egipcio tiene un color que es como rosadito, y uno se pregunta de a dónde se ha mantenido ese color a lo largo de los años. Parece que fue construido con arena que trajeron de Egipto, ¿cierto? Entonces, los ricos de otrora tenían una particular manera de entender cómo se iban diferenciando del resto de la población en la ciudad. Y el barrio Prado es hoy por hoy el barrio que más casas patrimoniales concentra, ¿cierto? Allí hay más de 70, 80 propiedades que son declaradas bienes de interés patrimonial. Y eso suscita cualquier cantidad de historias por contar. Uno, ¿quiénes vivían ahí? ¿Cierto? Por este barrio llegué yo a este programa, ¿cierto? O sea, un poco tratando de contar historias, fui y busqué a la jefa del programa de Memoria y Patrimonio y le dije, hombre, yo hago videos, ¿qué hay para hacer? ¿Cierto? Más o menos le presenté pues mi portafolio, en fin, y eso no derivó en nada aparentemente. Solo 9 meses después ella me llamó y me dijo, Juan, hay un pequeño dinero para hacer un documental del barrio Prado. Yo empecé a mirar qué cosas se habían hecho, y hay varios documentales, ustedes los pueden ver en las redes, donde básicamente lo que se hace es lo mismo, ¿cierto? Se aborda al historiador que sabe contarte esta historia que yo acabo de chapucear aquí de mejor manera, algunos habitantes de la zona, y se buscan las casas más emblemáticas, ¿cierto? Pero yo le propuse a ella, ¿por qué no hacemos un diccionario audiovisual del barrio Prado? Y entonces por cada letra del abecedario hicimos un videíto de 3 minuticos, ¿cierto?
Y eso ya le da otra connotación, pues porque funciona para redes sociales, para contar en clase, ¿cierto? Un videito de 3 minutos para un profesor que quiera hablar de la historia del barrio Prado, lo obliga a poner el video y a hablar del tema, ¿cierto? No se vuelve un video porno por no dictar clase, sino que el man a partir de ahí puede como contar cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por la B eran los baños de inmersión, unos baños que ya no existen hoy en ninguna propiedad. Entonces uno podría hacer esas comparaciones entre lo que son las construcciones de hoy y las construcciones de antes. Y ahí hay un video, por ejemplo, ¿cierto? Calles, por la C, calles y carreras. ¿Por qué se llaman las calles de ese barrio como se llaman? Por la D, detalles arquitectónicos. Por la E, eclecticismo, porque allá hay una mezcla de estilos arquitectónicos. Por la F, fotografías. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos y nos buscamos unas fotos de la piloto y nos paramos exactamente donde se paraba el fotógrafo de esa época e hicimos lo que hay hoy, sobreponiendo la imagen antigua con la imagen de hoy. F. Por la G, Guayacanes. Entonces hicimos un video a propósito de los Guayacanes porque Ricardo Lano pensó ese barrio de la siguiente manera. Él decía que quería unos Guayacanes amarillos en las calles y unos Guayacanes rosados en las carreras, como lo vio en algún momento en sus viajes a Europa. Por la H, hogares geriátricos, ¿cierto? Eso está lleno hoy de hogares geriátricos. Entonces yo estoy contando ahí un poco cuáles son los nuevos usos que se le dan al territorio. Por la I, iglesias. Y entonces en iglesias resulté grabando donde unos judíos, ¿cierto? Allí hay una casa que opera como una iglesia judía. Está también un templo mormón, hay evangélicos, hay católicos, hay agnósticos. Entonces hice un video contemplativo de esas religiones allí, ¿cierto? Por la J, jardines. Es un barrio de casas antiguas donde muchísimas de ellas tienen unos preciosísimos jardines en su interior. Por la K, kilómetros. Entonces hice un recorrido con un bucero, con un indigente y con alguien en una cicla, como recorriendo el barrio, simplemente como en imágenes. Por la L, límites, cuáles son las calles que enmarcan ese barrio. Por la M, memoria. Por la N, niños. Por la O, Olano. Por la P, patrimonio. Por la Q, 15. Entonces busqué una señora que me contaba cómo celebraba ella la fiesta de los 15, ¿cierto? Que vivía en el barrio Prado, porque era eran unas grandes fiestas. Y eso fue saliendo producto de simplemente ir a la acción comunal, de caminar, de averiguar por personajes, de que aquí nos chutaban a uno, a otro. Por la R, residencias. Este fue un barrio que desde los años 20 o 30 albergaba estudiantes que venían de otros lugares para estudiar en la Antioquia o en la Nacional. Y me encontré que todavía, desde 1957 creo, o 50 y algo, hay una casa donde todavía viven 26 estudiantes, que el requisito es que no vivan en el área metropolitana, sino que sean de pueblos, y allí pagan un valor muy simbólico por permanecer ahí. Y es una casa antiquísima. ¿Cómo será de antigua? Que incluso tiene un corredor que era para la servidumbre y otro corredor para los amos. Y estos pelados te cuentan eso de otra manera, ¿cierto? Entonces, yo en 3 minutos no pude narrar tal vez todo esto que les digo, pero está ahí para que ustedes lo cuenten, para que vean que sí hay una posibilidad de contar muchísimas historias. Por la S, sótanos. Estas casas tienen sótanos. Hoy en día, ¿qué unas construcciones tienen sótanos? Entonces, contar qué pasa en esos sótanos es de alguna manera reivindicar cómo era que trabajaban los arquitectos de antes, qué es lo que pasa hoy con nuestra arquitectura, si hacemos un contraste viendo que es tan facilista, ¿cierto? Que parece toda igualita, trazada de la misma manera, así sea en un estrato alto y en un estrato bajo. Cambia allí, se apreciaba un asunto distinto en construcciones, las forjas, los balcones, las rejas, que no eran hechos con la técnica que hay hoy, con la facilidad que uno supone que tiene un herrero o una empresa metalúrgica, ¿cierto? Y sin embargo las forjas que vos ves allí, que fueron a mano, son
conmovedoras, ¿cierto? No hay otra palabra cuando vos ves ese hierro forjado de, pues no sé cómo lo habrán hecho, ¿cierto? Es lo primero que vos te preguntas cuando empezás a caminar ese barrio. Por la T, teatros, allí hay varios teatros, ¿cierto? Está el del Águila Descalza, está Teatriados, está la Casa del Teatro, y era importante contar eso porque ese es un barrio que está hoy marcado por la presencia de indigentes, entonces la gente no se acerca a ese lugar, a esa zona de la ciudad, y los teatros son de alguna manera los espacios que mantienen viva la dinámica nocturna de ese barrio, ¿cierto? Por la U estábamos embalados, no encontrábamos palabra, entonces ¿qué hicimos? Un día en la vida de Prado, ¿cierto? Para desembalarnos, y entonces contamos Prado desde la mañana hasta la noche como en un video contemplativo, ¿cierto? Por la B, V pues, Voz Pop, entonces nos agarramos a preguntarle a gente que no fuera del barrio qué opinaban del barrio Prado, ¿cierto? ¿Qué sigue? W, igualmente embalados, pero caminando nos fuimos encontrando una casa que se llama la Casa Walsigan, ¿cierto? Y es un castillo y nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa en esta casa? Y la historia es súper bonita, es mínimo lo que se contó allí, pero está ahí para que la cuenten, ¿cierto? Resulta que en los años 80 o 70, 80, vino un curita inglés por aquí a quién sabe qué evento y al hombrecito lo atracaron unos gamines. Entonces el man muy conmovido regresó a su Inglaterra y en un poblado que se llama Walsingham contó la historia y allí se empezó a gestar un proyecto de apoyo de gente de esa localidad que manda dinero para atención de niños gamines aquí en la ciudad. Entonces la Casa Walsingham hoy recibe niñitos de la calle que están ahí todo el día. Y esa casa es hermosa, tiene un montón de insignias inglesas, el man le ha hecho reformas, pero las reformas han sido acordes con la estructura que había antes, ¿cierto? Por la X, otra vez embalados. Entonces pensábamos en radiografías, pues porque rayos X, porque allí hay un montón de sitios donde se hace este tipo de exámenes y demás, pero resulta que otra vez caminando, porque eso es lo chévere de que la realidad lo sorprenda a uno, nos encontramos con el Serpentario de la Universidad de Antioquia, que es el lugar donde extractan como el veneno de las serpientes para generar los antídotos. Ese es un lugar que incluso ustedes pueden ir todos los lunes, no sé si haya cambiado el horario desde que hice ese trabajo, de 12 a 1 de la tarde uno puede ir y gratuitamente te muestran todo el proceso, ¿cierto? Los vecinos van en grupo, bueno, en fin, de 12 a 1 es la hora de las visitas. Y allí está la Mapana X, que es la serpiente que más accidentes ofídicos causa en el país, ¿cierto? Y eso le pertenece a Prado. La Y, entonces entonces buscamos gente del barrio que nos dijera por qué yo amo el barrio, por qué yo que vivo ahí lo amo. Y por la Z encontramos un zapatero, ¿cierto? Que lleva más de 20 años ahí, un personaje muy particular, en fin. Entonces, no sé, un poco para que entendamos que sí hay posibilidades narrativas a partir del patrimonio inmueble, a partir, en este caso, de un barrio que, como les digo, hoy tiene cualquier cantidad de historias para contar, en tono periodístico, en tono documental, en tono de ficción, que tiene una luz particular, que tiene unos árboles hermosos, o sea, hay momentos en donde vos te parás y haces las postales que querás, donde tiene unas problemáticas muy tesas por todo este tema de indigencia, que también tiene ese tema ahí flotando, y es que, por ejemplo, si tu casa es declarada bien de interés patrimonial, no puedes construir en ella, no puedes modificarla. Entonces el gobierno los libera, los exonera de pagar los impuestos, o por lo menos les hace unos descuentos grandísimos, pero ellos se tienen que comprometer a cuidar esa casa. Y eso también marca qué ha pasado con las familias en nuestra ciudad. Esas casas antes eran de familias numerosas, pero hoy eso ya es de los descendientes de los descendientes. Entonces a estos manes no les interesa sino que eso rente. Además, mantener una casa de esas es muy, muy oneroso, muy costoso, ¿cierto? Pintar una casa de esas solo pintarlas son 18 millones, porque son casas de muchísimos metros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando todo el mundo dice
¿Cómo vamos a dejar que el barrio Prado se acabe y la gente no tiene con qué cuidar esas casas muchas veces? ¿Qué pasa? Muchas de ellas se han convertido en inquilinatos, ¿cierto? Muchas de ellas se han convertido en hoteles o se están convirtiendo en hoteles. Ahí hay una problemática. Incluso si vos sos vecino de una casa de interés patrimonial, vos siendo vecino no puedes hacerle nada a tu casa, que porque no puedes afectar a la casa patrimonial. Entonces son esos asuntos que nos permiten entender que la historia de la ciudad es dinámica, ¿cierto? Y que el patrimonio sí se puede narrar, porque para un vecino pensar que no puede hacer nada en su casa porque le modifica la entrada de la luz a la casa de interés patrimonial, ahí hay una historia, ¿cierto? Si ustedes miran una película que se llama 11901, a propósito de la caída de las Torres Gemelas, ahí hay un pequeño corto en el que Sean Penn narra qué pasa con una florecita que no recibe la luz cuando se caen los edificios y empieza a entrar la luz. Solamente ahí hay una historia, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí hay todas las que quieran contar y en ese sentido sí me pongo a su disposición. Si ustedes me dicen, vea, necesito personajes en el barrio Prado, ahí están. O sea, mi interés ojalá, pues, y no lo digo en tono personal, sino el de la oficina, es que se sigan contando historias de todos estos lugares de la ciudad, ¿cierto? Entonces, si quieren, miramos uno de estos capitulitos. Como les digo, hay algunos en tono documental, hay uno en animación, hay unos más contemplativos. Tienen el interés de que también los puedan utilizar los docentes, ¿cierto? O sea, recuerden que la historia ha sido excluida de los pensum de los colegios, entonces lo que buscamos es que los profes puedan utilizar este material y que, como les digo, tengan que investigar para seguir hablando con los estudiantes. Por eso son videos de corta duración. Entonces vamos a ver que es sobre las calles. ¿Por qué se llaman las calles del barrio como se llaman? Yo hace por acá tengo 13 años y siempre conozco que la calle de abajo se llama Venezuela y la de más arribita se llama Ecuador. No sé el nombre de esta calle. Pues la verdad, amigo, lo único que sé es que está la 63A, pero no sabemos en sí, no sabemos cómo se llama. Esta calle se llama Cedeño, en homenaje a Manuel Cedeño, un militar venezolano que luchó junto a Francisco Miranda, Antonio José de Sucre y Simón Bolívar por nuestra independencia, la de Ecuador y la de Venezuela, que en esa época eran lo mismo. Lo mismo hizo José de San Martín, pero en Argentina, Chile y Perú, pelear contra los españoles. Contra los españoles fue también la batalla de Palacé, uno de tantos combates para zafarnos del yugo español. El yugo español lo trajeron personajes como Vasco Núñez de Balboa, Jorge Robledo y Sebastián de Belalcázar durante la conquista, ese negro periodo que marcó el fin de muchos de nuestros indígenas. Indígenas como los caribes, que habitaban en Urabá o Darién del Norte. Al norte, 5 cuadras después de la calle Darién, está Barranquilla, que es la 67, y una antes, Manizales, la 66. Pero Manizales no es la única ciudad colombiana presente en Prado. También están Santa Marta, Neiva y Popayán. Y si quiere irse fuera del país, está Cuba, la 59. Y justamente de afuera del país, de Inglaterra para ser más exactos, llegó Tyrell Moore, de quien se dice que donó los terrenos donde hoy está el Parque de Bolívar. Hasta el Parque de Bolívar iban a misa los primeros habitantes del barrio El Prado, claro, cuando aún no se había construido la Avenida Oriental. Entonces, así están configurados los 26 capítulos, ¿cierto?
por cada letra una pequeña historia, 3 minuticos, 4 minuticos, ahí están en la página por si los quieren ver y demás. Pero como les digo, lo chévere es que este diccionario se puede seguir ampliando, se puede replicar incluso a otros escenarios. Nosotros estamos en este momento dictando clases o talleres con profes, y los profes en los colegios los que han hecho es que le han propuesto a sus alumnos con un celular y simplemente en un lenguaje fotográfico, nada de video, están haciendo diccionarios sobre lo que pasa sobre el colegio, ¿cierto? Entonces ellos mismos escogen sus letras y arman el cuentico, toman la foto y escriben el texto y lo montan en una herramienta mínima, un Padlet, cualquiera de estos muros, y ahí tienen la historia de su comunidad reciente y remota, ¿cierto? Entonces buscan fotografías. Si quieren, vemos por la F en esa misma letra fotografías, ¿cierto? Que es otra en donde yo les digo que se inspiró en el material que existe en la Biblioteca Pública Piloto, y que, como les digo, se vuelve un parche en la medida en que fuimos y nos ubicamos exactamente donde se ubicaba el fotógrafo de esa época para tomar la foto. Enseguida, allá está. Si quieres adelanta el cabezotico que se vuelve mamón. Es muy bello, es muy bello. Entonces, vuelvo e insisto, o sea, miren cómo a partir de ese material que hay en la Biblioteca Pública Piloto, usted se puede armar su propia carrera de observación buscando esos lugares de la ciudad que existía antes y hoy, y cómo además ya hay que empezar a jugar con todo eso que es tan bonito de descubrir en caliente, ¿cierto? O sea, a este árbol me cagó la toma, ¿cierto? Ya no, ¿para dónde me hago? ¿Cierto? O empezar a descubrir cómo estos manes de hace 100 años tenían una óptica mejor que la que uno tiene, ¿cierto? Entonces tenían unos lentes y uno dice, pero pues Canon, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces uno empieza como a entender que este tipo de trabajos se pueden volver muy sollados, pues como en el proceso de realización, ¿cierto? Entonces ese es el patrimonio inmueble, ¿cierto? O sea, todo lo escultórico, todo lo que es lo arquitectónico, ¿cierto? Hay un patrimonio natural, ¿cierto? Por ejemplo, los cerros de la ciudad se vuelven patrimonio de esta.
Hay un patrimonio natural, por ejemplo, en la Reserva Forestal de Arbí, ¿cierto? O sea, allí ya no se puede construir y sobre eso pesa una legislación. Y si ustedes van, por ejemplo, a Santa Elena, hoy, adentrándose en varias veredas, pueden ver viviendas que empezaron a construirse y quedaron ahí paradas, ¿cierto? Porque la legislación las dejó en el limbo. Entonces ahí hay una historia que como quiera la puedes contar, o hablando de la ley, o viendo como un man que quería construir ahí su chalet no pudo hacerlo y a lo mejor se quebró económicamente, ¿cierto? O sea, ¿qué puedes rastrear de esa historia? Y, por ejemplo, no son solamente estas zonas de la ciudad, también están nuestros árboles. En Medellín hay árboles centenarios, nada menos. Subiendo por Ayacucho, hace no sé, 2 meses, 3 meses, no sé cuánto tiempo, se acaba de caer producto de un rayo derivado de un aguacero de estos impresionantes de domingo, el árbol más antiguo de la ciudad, una ceiba que había ahí, ¿cierto? Subiendo del Paraninfo unas 5 cuadras ahí. Y si vos buscas en la Piloto, está la foto de ese árbol ahí. Es un árbol que vio pasar el tranvía de comienzos de siglo y también vio pasar el tranvía de hoy, ¿cierto? Pocas personas hoy podemos contar eso o pueden contar eso, ¿cierto? Entonces miren que hay historias por contar. Si ustedes van a los árboles de la zona de la plazuela de San Ignacio, a la izquierda y a la derecha, o sea, donde está el Paraninfo, y al otro lado donde está Confama, esas ceibas que ustedes ven de unos tallos impresionantemente anchos, fueron utilizadas como paredones de fusilamiento durante la época independentista. Entonces estamos celebrando los 200 años y poco se habla de ese tipo de detalles porque seguimos hablando en términos de próceres, de grandes héroes, pero no contando la historia a partir de estos lugares, ¿cierto? Entonces, muy chévere poder contar esas historias. Y el Jardín Botánico tiene un programa de patrimonio arbóreo. No es sino que vayan allá, lo busquen, creo que incluso tienen un aplicativo que te habla de los árboles patrimoniales de la ciudad para uno descargarlo y mirar un poco de la historia de ellos. Además, esos manes que saben de árboles, esos botánicos, son verdaderas cajitas de música que te cuentan eso de la mejor manera, ¿cierto? Entonces miren que hay otras historias ahí por contar. Si ustedes miran muchas de las grandes iglesias, por ejemplo, ahí mismo en la plazuela San Ignacio, en otras de las iglesias grandes de la ciudad, siempre hay 2 palmas. Ya no recuerdo el tipo de palma exactamente, creo que es palma real, pero estoy inventando, pues, apelando ahí a la memoria. El caso es que son unas palmas, obviamente como las palmas que ascienden verticalmente y se ponían siempre al frente de cada torre de la iglesia, porque lo que se quería simbolizar con eso en ese momento era el camino recto hacia Dios, ¿cierto? Entonces son lecturas semióticas que se hacen, que a nosotros nos podrán parecer hoy muy huevonas o lo que sea, pero tienen ahí un origen en una lectura de la historia de la ciudad en una época determinada, ¿cierto? Entonces miren que funciona. En la zona del Hotel Nutibara, por ejemplo, esas palmas que hay ahí al frente del Hotel Nutibara son justamente asociadas a la construcción del hotel, ¿cierto? En 1930, cuando la ciudad quería modernizarse. Entonces, como veían que en postales de otros países habían palmas y no sé qué, trajeron esas palmas. Incluso con esto lo que yo he descubierto es que la historia de la ciudad es muy divertida. O sea, los grandes ricos de la época, por ejemplo, cuando construyeron el Hotel Nutibara, sí, claro, querían buscar ahí un negocio, querían modernizar la ciudad, todo lo que uno quiera leer a propósito de eso. Pero cuando ellos contrataron el arquitecto, siempre lo hicieron muy a ciegas, emocionados, porque el constructor del Hotel Nutibara era el mismo señor que le había construido la casa a Frank Sinatra, ¿cierto? Entonces, un poco por esa emoción de ese dato, contrataron al fulano y lo trajeron. Y oh sorpresa para ellos, cuando el tipo llegó acá, se dieron cuenta que era un negro. Y nosotros hemos sido racistas, ¿cierto?
Entonces a la élite de acá ¿cómo? Este man, pues sí sería él, ¿cierto? Dudaron del hombre, pero finalmente pues aceptaron. Entonces miren que hay una cantidad de anécdotas para aderezar las historias y contar de fondo todos nuestros pecados, todas nuestras miserias, toda la historia que hemos tenido, ¿cierto? Entonces miren que ya hablamos de patrimonio natural, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver pues con aquello que no ha creado el hombre. El patrimonio arquitectónico, que son estas propiedades, ojo que además no tienen que ser muy antiguas. Hoy, por ejemplo, el edificio Coltejer es patrimonio de la ciudad y no estamos hablando de un edificio de 200, 300 años, ¿cierto? El edificio Coltejer creo que es del 75. Incluso hay recorridos. Si ustedes solicitan hoy a la comunicadora de allá un recorrido por el Coltejer, lo pueden hacer. Es un recorrido no muy espectacular, ¿cierto? Pero empezás a entender la magnificencia de este lugar, e incluso te hablan, hay unos balcones para ver la metropolitana, hay unos balcones para ver la playa, que ya solamente para la cámara son muy utilizables, ¿cierto? Pero además ahí te comentan, casi como a manera de mito, que arriba Ardila Lule, recuerden que esto está asociado a Postobón y demás, ¿cierto? Que Ardila Lule tiene ahí en no sé qué suite a la que nadie puede entrar y no sé qué. En ella tiene un gran piano de cola que es como que centenario, una joya mundial que nadie conoce ahí, ¿cierto? Entonces, si hiciéramos una serie sobre mitos, sobre sitios clandestinos, sobre joyas que no conocemos, esa habría que meterla, ¿cierto? Entonces miren que hay ahí, como les digo, cualquier cantidad de historias que se van detonando cuando uno empieza a recorrer la ciudad de otra manera. Y nosotros en el programa de Memoria Patrimonio tenemos un grupo de vigías, o sea, un grupo de vigías, de corporaciones, de entidades enamoradas de la historia de la ciudad, que también se las pongo a disposición. O sea, son fuentes que si ustedes me dicen, quiero abordar este tema, yo les ayudo a ubicar a un grupo o a un personaje especializado en recorridos sobre esas zonas. Y hay gente que lo hace no necesariamente en el centro de la ciudad, que es donde uno cree que está la historia de Medellín. También hay gente especializada en recorridos en los barrios, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, a unos pasos nomás, en Altavista, hay un tema de lavanderas, gente que lavaba en las quebradas, y están esas señoras que viven urgidas de contar sus historias. O sea, vos les decís 3, 2, 1 y vienen vestidas como lavanderas y con un jabón viejo de una. O sea, solamente por preguntarle la hora. Entonces, ahí están también para contar esas historias, estos personajes, estos grupos. Nosotros tenemos un directorio, ese directorio se los puedo facilitar con esos grupos y ustedes ya hablan con ellos, ¿cierto? Eso en el caso entonces del patrimonio inmueble. Hay otro patrimonio que es el patrimonio mueble, ¿cierto? Con patrimonio mueble nos referimos a todas esas cosas antiguas o de cierto valor histórico que podemos mover, que podemos trasladar de un lado a otro, ¿cierto? Entonces ahí caben ¿qué? Las esculturas, las pinturas, ¿cierto? No le dije al chico ahí que de pronto me ayudara ahí, si de pronto te puedes meter, Julián, y él, hay una cosa que se llama geo, esta es la dirección, geo.patrimoniomedellin.gov.co, geo.patrimoniomedellin.gov.co. ¿Qué hay ahí? Ese es un aplicativo para que ustedes lo puedan bajar en el celular, en el computador, en una tablet, que te cuenta la ubicación de las 178 esculturas públicas que hay en la ciudad, o sea, las 178 esculturas que le corresponde cuidar al municipio, ¿cierto? Entonces ese es un aplicativo, si entran a él, exacto, míralo ahí, ¿cierto? Entonces, en este lado izquierdo están, vos pones, por ejemplo, la Candelaria, señalás el 10 y se te van a abrir unos iconitos rojos que te ubican esa escultura en los lugares de la ciudad. Y cuando entras a esos iconitos te va a aparecer a cualquiera de ellos, ¿cierto?
torso masculino, que es el verdadero nombre de la Gorda de Botero, conocer más, y ahí te va a aparecer la fotos, te va a aparecer la historia de esa obra, quién es el autor, y todo eso con las 178 esculturas. Pero arriba en buscar, yo quiero que hagamos eso, arriba en buscar vas a poner Monumento al Salvador. Eso, míralo ahí, le damos, y entonces miren lo que les digo, está el texto, baja, ¿cierto? Y va a aparecer un video en dron sobre esa escultura que dura un minutico, veámoslo si quieren. ¿Cierto? Entonces a uno le llega un video del Cristo de Corcovado por celular y ahí sí lo viraliza. Y este Cristo que es de acá de la ciudad, que lo perdemos de vista porque andamos tapados entre los edificios o mirando el celular y no, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay otra posibilidad. Incluso estos videos fueron hechos por un grupo, una productora que se llama Árbol Visual, de la que creo que varios de sus integrantes son egresados de acá, ¿cierto? Entonces miren que el patrimonio sí se convierte en un filón narrativo. Como les digo, son 178 esculturas que hay acá, de 16 de ellas hay videos en dron, ¿cierto? ¿De cuáles se escogió hacer video en dron? Las que se consideran monumentales, es decir, aquellas que no somos capaces de mirar totalmente, ¿cierto? Que siempre tenemos que levantar la cabeza para mirarlas, porque hay otras en formato busto, hay otras de cuerpo entero, todas tienen su significado, ¿cierto? Por ejemplo, si el caballo tiene la pata alzada, significa una cosa, si es una estatua de Bolívar, ¿cierto? Entonces todo eso está para investigar. Incluso en la misma página hay un link que se llama Lecturas y ahí hay textos alusivos a la teoría sobre eso y de manera muy sencilla, ¿cierto? Entonces miren que pueden articular no solamente el discurso sino el asunto, e incluso pueden sectorizarlo por público. Si ustedes piensan hacer un proyecto para niños, he aquí un filón importante, ¿cierto? Contarle a la ciudad cuáles esculturas hay. Y les dije que hay 178 públicas, pero resulta que hay 500 más. O sea, en total se dice que Medellín es la ciudad de las casi 500 esculturas, porque recuerden que en la época, no sé, años 80, 90, había una ley que obligaba a que cada constructor que hacía un edificio, una unidad residencial, no sé qué, tenía que montar ahí una escultura un poco como en agradecimiento a la ciudad. Entonces muchas esculturas están atrapadas en urbanizaciones, en unidades, no nos corresponde a nosotros el cuidado, pero están ahí y todas tienen un sentido, tienen una historia. Hay una cantidad de escultores que están ahí para contar por qué hicieron esas obras, y sobre todo porque es que uno a veces, por no tener información, se pierde de entenderlas, ¿cierto? Esta estatua, por ejemplo, del corazón de Jesús es de 1922, algo así, ¿cierto? Y corresponde a una época, o sea, en la que se declaró que Colombia era el país del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, por eso es que la iglesia, que tenía tanto poder en esa época, logra que con dineros, como siempre, de la gente, de los beneficiarios que esperan llegar al cielo por ellos, montaran esa escultura que es simbólica en la ciudad, ¿cierto? Pero si ustedes van cerca a la Alpujarra, por ejemplo, ahí en el edificio del IDEA,
hay una escultura que se llama tornamesa, ¿cierto? Y uno pasa ahí y le parece como un arco ahí oxidado, pero cuando empezás a leer y ves que esa escultura lo que hace es que con el paso del sol se convierte en un reloj en el piso, la ves de otra manera, ¿cierto? Y hasta muy posiblemente jugues a saber qué hora es. Si buscan tornamesa ahí, que también tiene video, pero no lo busquemos para que sigamos, pueden ver este elemento que les digo. Entonces la información siempre es lo que nos permite disfrutar realmente del patrimonio. Esa es, ¿cierto? Entonces miren que ya veníamos hablando del patrimonio arquitectónico, ¿cierto? El patrimonio inmueble, que es el patrimonio mueble. Ya hablamos del patrimonio natural, ¿cierto? Las reservas forestales, los cerros, las plantas, ¿cierto? La palma de cera, por ejemplo, hace parte de nuestro patrimonio natural. Pero también hay un patrimonio inmaterial, ¿cierto? Ese patrimonio inmaterial tiene que ver con las fiestas, con las músicas, con la gastronomía, ¿cierto? Hay una página obviamente obligada para quienes quieran buscar más información de esto, que es la página del Ministerio de Cultura, y ahí nos vamos a encontrar con cuáles son esas 22 manifestaciones patrimoniales que han sido incluidos en la lista del país, ¿cierto? Entonces hay unas cosas ahí rarísimas que yo no conocía ni sabía, dizque el muñeco de Alfeñique en Cali, que parece ser que es como unos muñecos de azúcar que le entregan los padrinos a los ahijados, y eso es en Cali, y de eso nunca oímos decir nada, ¿cierto? Pero también está la música vallenata, pero también están los gritos de vaquería en los llanos orientales, ¿cierto? Pero también está la manifestación cultural silletera, ¿cierto? Y entonces es muy bacano porque cuando uno se empieza a meter en este cuento entiende por qué a veces somos tan olímpicos con la información, ¿cierto? Miren, hay silleteros que jamás han desfilado y son silleteros y son los verdaderos pioneros de este asunto. Entonces hay que entender que el desfile de silleteros es la punta del iceberg, es lo comercial, ¿cierto? Pero cuando vos conversás con un viejito que te dice que trajo a la espalda a toda su familia, porque a comienzos de siglo entre Santa Elena y Medellín no había carretera, no había hospitales en esa zona, entonces este man con su mujer en embarazo, ¿qué hizo? La trajo en un cajón, en una silleta en la que él traía productos a vender, y aquí la trajo a que tuviera su hijo o su hija, y luego después del parto lo subió a ambos, ¿cierto? Entonces empezamos a entender que eso se llama el desfile de silleteros, no desfile de floristeros, ¿cierto? O sea, las flores es un asunto importante, pero el desfile es sobre el transporte centenario, el vehículo que ellos utilizan a la espalda, la silleta, ¿cierto? Porque si no, incluso es que surgen estas discusiones que hay. ¿Por qué no San Cristóbal si en San Cristóbal se producen flores? Más flores que en Santa Elena tal vez. ¿O por qué no en La Ceja, donde se produce el 70% de las flores que salen en Antioquia? ¿Por qué Medellín? Porque Santa Elena pertenece a Medellín, y en Santa Elena sí tuvo un origen centenario el tema de las silletas, de los silleteros. Es más, nosotros mismos desde el programa, otra cosa son los medios de comunicación de la alcaldía y demás, pero nosotros hablamos de territorio cultural silletero, porque no es solo Santa Elena, son 17 veredas y muchas de ellas algunas pertenecen a Envigado, otra a Guarne y otra a Río Negro, ¿cierto? Entonces, a veces los presentadores, los medios de comunicación, ¿qué hacen? Van a la centralidad y ahí ubican las finquitas más cercanas, y como hay buena señal de wifi, y ahí se acabó la historia. Pero difícilmente van a hablar con los silleteros, hablan con los desfilantes, ¿cierto? Entonces miren que ahí hay unas historias buenísimas para contar. Lo mismo pasa con un montón de oficios que han ido desapareciendo, ¿cierto? Entonces en el programa hicimos una página, esa página se llama Raíces, creo que sí la tenemos ahí, ¿cierto? Raíces Cultura Silletera. En esta página hay un grupo de investigadores, antropólogos, historiadores, que hacen toda la parte de los documentos, pero también
hay gente que hace videos, en este caso los mismos de las esculturas están en este proyecto Árbol Visual, ¿cierto? Es decir, que lo que quiero contar con eso es que hay posibilidades de volver hasta fuente de ingresos y demás, como un filón de verdad laboral, el tema del patrimonio, porque además lo de la memoria cada vez cobra más fuerza, es como lo ambiental, se van volviendo de moda, ¿cierto? Miren que acaba de quemarse la torre de Notre Dame y el gran drama es que por más billete que le metan ya no van a poder utilizar una madera que fue utilizada en esa estructura porque ese árbol desapareció, ¿cierto? Entonces son esos temas que despiertan sensibilidad porque finalmente vamos a la lata, pero tenemos una historia que nos permite saber cómo era que vivíamos, ¿cierto? Entonces miren que aquí incluso pues no vamos a abrir esto, pero estos historiadores se levantaron, por ejemplo, el árbol genealógico de las familias. O sea, si ustedes abrieran esas cositas se van a dar cuenta quién estuvo cansado con quién con quién y no sé qué. Porque resulta que es que el tema de los silleteros también es un tema de familias en Santa Elena. Casi que cada vereda se podría llamar por el nombre del apellido más frecuente en esa zona. Incluso ellos dicen que en Santa Elena hay varios acentos, que de vereda a vereda se cambia de acento, ¿cierto? Entonces, eso es un asunto ahí como chévere. Bajamos para que de pronto miremos el video de este personaje. Dale a ver si nos rueda, ¿cierto? Vea qué casualidad. A mí me gusta el nombre de Tocayo, porque como mi papá también se llamaba Pablo Emilio, entonces me enseñaron a atender yo las cosas por el nombre de Tocayo, y Tocayo me quedé. A mí me llaman Negro, porque el nombre mío es ese. Sí, es que el nombre mío es ese. No ve que por bastante que me estrellen, así me quedo. Me gusta hacer el color, porque, ¿sabes por qué? Porque el negro no ensucia tanto. En cambio el blanco ensucia mucho, y por nada se pone colorado. Si quieren le activan los subtítulos. Yo no me enamoré de una rica, no me enamoré de una bien vestida, sino de una campesina, lo mismo que yo. Y siempre enamorado todavía porque me ha hecho mucha falta. Cuando se llegaba el momento de tener un hijo, se ponía ella a esperarlo, y cuando no se podía por aquí, nos íbamos para Medellín, nos llevaba yo a San Vicente, y a mí me tocó traer parte de esta familia a la espalda, en una silleta, para que vean. Que esos son recuerdos que me dejaron a mí, y cosas que a mí no se me olvidan cuando me vaya para la tierra lejana. ¿Para qué un carajada? Me ha hecho en estos días mucha falta la vieja, porque me ha hecho mucha falta. Mi papá me hizo mucha falta cuando faltó, pero no ha llegado al punto donde era mi mujer, para que vean. Así me tocaba a mí por la cuesta cuando asaba flores yo de aquí. De aquí salía pues a las 11:30 o 12 de la noche, con una higueta a la espalda, con un aguacero de estos y un tarro en una vela. Sí, y a Medellín llegaba ese viaje. Sí, señor. Hay una casa donde dicen que fue la mata de las flores. La mata de las flores, eso es un cuento muy bien echado. Siembre una mata hoy, en poquitos días la recoge. ¿Cómo se siente usted sentado, así como se quiera sentar, y toda su familia a pie, comiendo de eso que usted sudó? Se siente mucha satisfacción. Aquí más uno de lo que necesita. Hombre, no seamos, a ver, ¿eso cómo llama? A ver, ¿eso cómo llama? Eso tiene un nombre, pero no lo puedo decir. Me lo reservo. De la flor viví yo mucho tiempo y me alegra eso a mí. ¡Ay, María! Me siento como en la gloria. Miren que a
a este personaje, alguien de un medio me llamó para que refiriera una historia de silleteros. Y yo le chuté este personaje sintiendo que ahí había lo que les digo, le hice toda la introducción diciéndole, amigo, ese es un silletero aunque no haya desfilado. ¿Y sabe qué respuesta me dieron? Que si le podía dar otro porque hablaba enredado, ¿cierto? Entonces miren lo que hace la premura de un medio que necesita un man que sea locuaz, que tenga dicción de presentador o que sea muy espectacular para salir de afán en un minutico, ¿cierto? Pero cuando se hace un trabajo de gran aliento, encontrar de verdad cuál es el origen de una fiesta de estas y lo entender de otra manera. Por eso es que son valiosos estos personajes, por eso es que el asunto no pasa por quedarse siempre en lo que nos muestran, sino empezar a indagar qué hay detrás, y para eso hay que leer, hay que buscar información, hay que buscar los documentos que cuentan eso de otra manera. Si no, seguimos haciendo lo mismo, con tal vez más talento para ponerle ritmo en edición, con más habilidad para buscarse una música que entre y que corte en el momento que sea, o porque un diseñador me hizo un crédito muy visajoso que parece el de no sé qué película y funciona, ¿cierto? Pero el asunto pasa de verdad por tratar de entendernos. Si uno no se entiende, difícilmente puede contar. Lo que hace es imitar, con más o menos talento, ¿cierto? Entonces miren que ese tema del patrimonio inmaterial está ahí, ¿cierto? O sea, no solo son los silleteros, que es el que está en este momento de moda, sino que también es, como les decía, las comidas, los dulces, esas recetas antiguas, las músicas, ¿cierto? Hay cantidad de músicos antiguos que estamos dejando que se pierdan, ¿cierto? Medellín fue una ciudad con una gran tradición en términos de producción musical, de disqueras, y hay gente que puede contar todo eso, y eso es patrimonio, ¿cierto? Y un último patrimonio para cerrar es el patrimonio documental, ¿cierto? Es aquel patrimonio asociado de verdad a esa información escrita que existe, planos, mapas y demás que nos permiten entender cómo ha evolucionado la ciudad, ¿cierto? Así suena muy aburrido, pero ahí hay cantidad de cosas por contar. Por ejemplo, la restauración de un documento. No lo seleccionamos y yo creo que ya es difícil buscarlo, pero por ejemplo, el video de restauración documental, tal vez si lo buscas en YouTube, creo que sale Julián, en donde te permite a vos entender ese oficio. O sea, yo trabajo, como les digo, desde hace un año, y para mí es una locura ver que todos los días, 3 puestos más allá, ¿cierto?, hay una persona que se dedica hora a hora, minuto a minuto, a tratar de salvar una mancha de hongo de un documento de hace 300 años, ¿cierto? Y el man hace eso, ¿cierto? Y se graduó para hacer eso, o sea, y que solo en Colombia hay una universidad en donde se ofrece ese tipo de formación. Listo, puede que eso no nos apasione, pero esa historia parece buena para contarla, ¿cierto? Es más, él me comentaba que en España, si vos vas a ser restaurador, vas, pero no te dejan tocar ningún documento español. O sea, ningún restaurador que no sea de España puede intervenir un documento español, ¿cierto? Entonces son como esos pequeños detalles en torno a oficios que a veces no conocemos. Miremos este video, por ejemplo.
Es decir, solamente si uno pensara no quedarse en la maravillosa potencialidad visual que tiene un oficio como este y quisiera trascender hacia quién es ese fulano que hay ahí detrás, que todos los días hace eso, te encontrás con cosas re locas, ¿cierto? O sea, por estereotipo uno pensaría cuál es el nivel de obsesión de este man que decidió dedicar su vida a esto. Y es un man ultra normal, ¿cierto? Un excelente arquero, jugando fútbol. Es decir, ¿cómo podés vos articular eso que aparentemente es medio inentendible, ¿cierto? Yo trabajo al lado de un montón de chicas que son historiadoras y que cada 3 o 4 horas se levantan a compartir que acaban de descubrir un documento de 1800 no sé qué, en el que decían que no podían entrar vacas a tal calle de Medellín. Y te mencionan el nombre de la calle y no es ninguna que existe hoy. Y ellas todavía tienen dudas de cuál calle es esa y entonces le comentan a la del lado y empiezan a ir al archivo por documentos para ver si esa calle sí es la que ellas creen que es. Entonces uno como community manager se emociona y ya tiene el mensaje de Facebook listo para colocar el documento y ellas ahí mismo te frenan y te dicen no tenemos seguridad de que sea esa calle, es un dato que no podemos entregar sin la certeza histórica. Entonces uno simplemente le da delete y dice, ay, puta, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces miren que solamente esos oficios, o sea, esta persona están todos los días e incluso tienen un plan de trabajo por horas, o sea, este man tiene que hacer tantos documentos en una semana. Eso ya es medio absurdo, ¿cierto? A los ojos de uno, pero sin embargo ese man está mediado por la pasión porque estudió esa carreta y contar eso, que es uno de los oficios menos contados en este país, ya es una fuente de cosas, ¿cierto? Entonces el patrimonio documental es muy valioso. Allá en el archivo histórico también existe, es un archivo oficial, es decir que allá solo está la información que se produce en la alcaldía, ¿cierto? O sea, todo lo que se ha producido desde que existía la alcaldía en 1675, o sea, no se llamaba alcaldía en esa época, llamaba Casa de Cabildo, estaba ubicada donde hoy está Uniremington, ahí en el Parque Berrío, ¿cierto? Ahí quedaba la Casa de Cabildo, al frente quedaba la Candelaria, pero no como nos la imaginamos hoy, sino una iglesita ahí con unos techos de paja, de eso hay imágenes y hay documentos y todo esto. Y entonces este patrimonio documental nosotros lo queremos contar de distintas maneras. En este momento, el año pasado, por unas becas, se hizo una beca de ilustración y salieron 4 libros de postales, los vamos a lanzar ahora en la fiesta del libro, contando historias de la ciudad a partir de los documentos de la colonia, o sea, documentos de la época de la esclavitud, de esos primeros años de fundación de la ciudad. Los vamos a repartir gratis para que estén pendientes del evento e incluso a mí ya me tienen montado en la película de escribir un guión de una obra de teatro porque quieren que eso no sea convencional y yo no sé nada de obras de teatro, pero ahí voy, como en la página 10, ¿cierto? Entonces miren que se trata de contar eso de otra manera y estos ilustradores hicieron unas cosas re locas de bonitas, ya eso está en proceso de impresión, todo a partir de ¿qué? De documentos. Es más, al archivo histórico, por ejemplo, también han ido
personas dedicadas al mundo de la moda, ¿cierto? Porque con las texturas de esos documentos, de esos papeles, con los sellos, hacen una colección, porque como que una colección se puede hacer de cualquier cosa, ¿cierto? Muy conceptualizada, ellos ya saben cómo hacer lo suyo y eso funciona y le aplican a eso un tipo de tela y la conceptual, ¿cierto? Entonces, si rastrean esos trabajos, también hay cómo alguien se vale de lo histórico para hacer cosas no convencionales. Y ya para cerrar, quería contarles que, como les venía diciendo, allí en el archivo solo podemos conservar documentos oficiales, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me llaman cada rato a decirme, amigo, es que no, yo tengo en la casa toda la colección de la revista Arcadia, entonces es a ver si la puedo llevar al archivo porque ya estoy embalado con ella. Entonces, ahí sí tenemos que decirle, no, muy bueno que la tenga, búsquese una biblioteca donde la pueda donar o incluso alguien que la lea, porque todavía eso no tiene un carácter histórico y fuera de eso no tiene un origen oficial, que es lo que nosotros guardamos. De alguna manera, si yo llamo a Arcadia, la puedo conseguir toda, bueno, en fin. Pero hubo una excepción y esa excepción fue muy divertida y fue que en el año 2000 por el archivo pasó un viejito que se llamaba Miguel Zapata Restrepo. El tipo tenía un programa de radio que se llamaba Clarín, un noticiero. El eslogan de ese noticiero era Clarín dice lo que otros callan. Y este señor tuvo el noticiero entre 1959 y 1988. Y ahí salían noticias en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche, ¿cierto? Eso se grababa en unas cintas magnetofónicas tipo cassettes. Si alguno de ustedes sabe qué son esas cintas de cassette, eso se utilizaba, se reutilizaba hasta que se dañaba. Entonces, y en esa época el ministerio no obligaba a guardar archivo. Entonces eso se perdió de alguna manera, los archivos sonoros. Pero ese señor se apareció y dijo, yo tengo todos los tomos con los libretos que leyeron los locutores al aire de esos noticieros, ¿cierto? 852 tomos, ¿cierto? Que son más o menos 60 metros lineales, es decir, 4 saltos de Caterina Ibargüen para medalla de oro de documentos si los apiláramos así, ¿cierto? Es más, en el archivo histórico hay 2000 metros lineales de información, ¿cierto? Es decir, que si los organizáramos uno sobre otro, 11 veces el Coltejer, ¿cierto? Esto lo digo porque como lo estoy poniendo en la obra de teatro me sale muy bien. Estoy urgido de buscar esos datos, entonces los estoy ahí amarrando para que el pobre actor que le toque diga eso, ¿cierto? Entonces, ahí están esos documentos. ¿Y qué hay en ese fondo documental del radioperiódico Clarín? Un montón de noticias súper graciosas y otras muy trágicas de todo lo que ha pasado en la ciudad, ¿cierto? Entonces nosotros, para difundir ese fondo, hicimos unas revistas. Esas revistas tienen unos códigos QR, ustedes activan ahí con el celular eso y se escucha una recreación sonora de esas noticias. ¿De qué noticias? Por ejemplo, que una profesora en el CEFA se molestó porque los alumnos no le dieron regalo el día de la maestra, ¿cierto? Y ahí está la noticiecita. De una concentración de hippies en los 60 en el Parque de Bolívar. De una vez que amaneció cubierta la estatua de Simón Bolívar en el Parque de Bolívar, ¿cierto? Y entonces hubo todo el sigilo para destaparla y no sé qué, hubo soldados y pensaban que de pronto la escultura había sido afectada, la destaparon y simplemente cayó un papelito que decía, esto es para que la limpien, ¿cierto? Hay noticias alusivas a la muerte de Héctor Abad Gómez, ¿cierto? Hay una noticia referida a unos novios en el barrio Pedregal que no soltaban el teléfono público y entonces la comunidad empezó a sugerir que por qué no se construía un taburete o unas bancas ahí para ¿cierto? Entonces, esas recreaciones sonoras están ahí para que las escuchemos, están en la página, pero yo les traje revisticas a todos porque tenía unos en la casa, a mí se me había olvidado que venía para acá, entonces siempre logré de todos modos salvar ahí algo que tenía ahí en la casa. Miren, mala conducta, profesora, puedes poner. Y abramos la mochila para repartir. Clarín dice lo que otros callan. 25 de
mayo de 1962. Acusan a una profesora del CEFA de reaccionar contra las niñas que no le dieron regalo el día del maestro. Una señorita que estudia en el CEFA nos ha dirigido una comunicación de la cual tomamos los siguientes apartes. La señorita Graciela Gómez, profesora en bachillerato, no se encuentra muy a gusto porque no se le hizo algún obsequio el día del maestro. A las niñas pobres que allí estudiamos y que no pudimos satisfacer los anhelos de la señorita Gómez, se nos ha befado diciéndonos cosas tan desagradables como esta. Si yo hubiera sabido que son tan pobres, les hubiera dado 5 pesos a cada una para que regalaran algo a las demás profesoras. Palabras de la señorita Gómez. Y sigue diciendo la alumna quejante. La señorita Gómez, quien hace alarde de residir en el barrio Laureles y poseer carro particular, acostumbra a llamar con berridos a las niñas cuando no acuden prestamente a sus llamados y pretende perjudicar a quienes estudian gracias a serios sacrificios de sus padres. Así dice la quejante. Es de pedir a la señorita Graciela Gómez que tenga más comprensión y que no se enoje con los pobres, porque desgraciadamente son muchos. Servicio Social de Óptica Médica. En el teléfono 49 13 66 se encuentra un niño de unos 7 años de edad. Dice llamarse Guillermo Vélez. Sus padres pueden reclamarlo. Fondo documental, Radio Periódico Clarín, 1959. Listo, ¿no? Este es el segundo tomo. Entonces lo que hay ahí es un trabajo colectivo, ¿cierto? Por ejemplo, los historiadores van identificando noticias, hacemos un comité editorial, luego a mí me toca como corregir un poco los textos de estas cartillas sin poder afectarlos porque se trata de un documento histórico, ¿cierto? Y eso además lo convertimos en un dispositivo. Nosotros tenemos como una especie de máquina del tiempo que se diseñó un artista en donde la gente se pone un audífono súper anacrónico y escucha estas noticias, y eso lo llevamos a varios lugares de la ciudad, ¿cierto? Lo hemos traído, por ejemplo, hace, no sé, 8 días creo, estuvimos en el centro comercial Los Molinos y la gente pasaba y podía escuchar estas noticias y se llevaba una de estas cartillitas. Esta es el número 2, tenemos la número 1 obviamente, y así vamos armando como una serie de documentos alusivos a la historia de la ciudad. El próximo 15 de agosto vamos a tener una charla en el claustro de Confama, eso queda ahí en la plazuela San Ignacio, en donde viene un duro del Ministerio de Cultura, si no estoy mal, el señor se llama Miguel Cárdenas, y él justamente viene a presentar un libro que se llama La historia del patrimonio en Colombia, y es un barrido histórico de lo que ha pasado con el patrimonio. Esa es una charla que va a haber ahí completamente gratuita. Incluso van a rifar uno de los libros, porque es un libro, vale como 180.000, es de lujo y demás, pero lo van a lanzar aquí en Medellín en ese evento. Antes de eso va a durar una horita, entre 5 y 6, pero sí, entre 5 y 6, de 4 a 5, va a haber uno de los colectivos que les decía yo al comienzo que manejan el tema de patrimonial, que es esa gente de Ciclas, que hacen los recorridos los miércoles, ¿cierto? También están adscritos al programa. Y después de la charla del señor vamos a hacer un recorrido por todo ese claustro de Confama completamente gratuito. Entonces eso es entrada libre, si alguien quiere ir, pues está ahí. Me gustaría mucho en algún momento que hubiera alguna base de datos que yo pudiera manejar para incorporar esa pobre nivel de gente que le da like a esto, que ojalá fuera más, pero es difícil que lo sea. Entonces ahí casi que mendigando les digo, entren y verán que encuentran cositas divertidas sobre la ciudad. Esto funciona muy bien con los abuelitos, con las abuelitas, ¿cierto? Es un detonante para que ustedes vuelvan a unirse a ellos. También con extranjeros que vienen a la ciudad, le pueden mostrar las esculturas, le pueden mostrar todo el tema de silleteros de otra manera, ¿cierto? Entonces ahí está la página, pues, que es patrimonio-medellin.gov.co. Y bueno, no sé si en este momentico tiene alguien alguna pregunta, algún interrogante que quieran o que crean que yo pueda ayudarles, pues de una.
Sí, porque representan también, por ejemplo, prácticas antiguas en torno a cómo se fabricaban, por ejemplo, o a lo que representaban, ¿cierto? O sea, el vestido también es parte del patrimonio inmaterial, ¿cierto? Claro, los cementerios son lugares pues que obviamente conservan toda esta memoria, ¿cierto? Pues aquí en la ciudad hay muchísimos con una gran riqueza, con una gran actividad cultural. El caso del cementerio de San Pedro, que hace sus eventos de luna llena, en donde te cuentan toda la historia de estos mausoleos. Y por ejemplo, lo que les digo, lo importante es empezar a conectar cosas. Miren que hoy estamos hablando de los silleteros. ¿Y sabe qué producto era típico de los silleteros? Las coronas fúnebres. ¿Cierto? Ellos eran fabricantes en Santa Elena con sus flores de las coronas fúnebres. Incluso ellos dicen que en las silletas, ellos lo que bajaban muchas veces era una corona fúnebre dentro de otra corona fúnebre, dentro de otra corona fúnebre, es decir, como si fuera un primer bosquejo de esas silletas que vemos hoy. El tema de los silleteros tiene mucho de dónde hacer cosas más allá del desfile, porque recuerden que ellos producen una flor nativa, que es una flor pequeñita, una flor que no dura mucho, una flor que no se sabe qué va a pasar con ella, a diferencia de las flores producidas en invernadero, ¿cierto? En estos cultivos industriales. Entonces, para efectos de la exportación e incluso para nosotros, tristemente hoy resulta más valiosa una flor programada que le dan tantas horas de luz que un trabajo tan azaroso como el del silletero, que no se sabe si va a poder cosechar o no cosechar en este momento y tal. Entonces ellos, claro, pues obviamente producto de toda esa dinámica del mercado, ya han incluido obviamente en sus silletas flores que duran más, ¿cierto? Ahí estos días escuchaba a un señor, o sea, como les digo, o sea, lo que queremos es que esto se cuente, y una idea siempre se cuenta. Yo he sido de eso, ¿cierto? En el mundo audiovisual se dice que el colega no ve el trabajo de uno. En el mundo audiovisual se dice que el colega vigila el trabajo de uno, ¿cierto? Yo lo pude haber hecho mejor, yo lo hice así, yo lo hubiera hecho así. Y cuando se habla de temas, no soltes el tema, que ahí está el video. O sea, las ideas están para que el que las haga a su manera, ¿cierto? Hay un señor, por ejemplo, en Santa Elena que escuché estos días que decía él que todo este tiempo se la pasó como de zona en zona, creo que por los lados de Santa Rosa, por otros lados, por San Pedro, buscando una típica flor que se llama viravira, que es como medio pantano, o sea, yo no sé de eso nada, ¿cierto? Estoy reconstruyendo lo que él nos dijo. Y que con esa flor, que es la que sí dura y se puede inmortalizar lo que quiera, es que se hacen las silletas emblemáticas, estas silletas empresariales que necesitan que en Navidad sigan diciendo el nombre de la empresa, ¿cierto? Entonces miren que ahí hay pequeños saberes, como un señor de estos se va, él me decía, yo voy de finca en finca y entro a la casa y le digo, amigo, vengo a coger flores, camine por allá para adentro, y el man se mete por esos montecitos adentro a buscarla. Pues, ¿qué no videos saldrán de ahí, ¿cierto? De ese oficio tan particular, de esa manera de entender cómo vivir en el mercado, cómo mantenerse, ¿cierto? Entre otras porque también hay un montón de mitos muy olímpicos. La gente piensa que los silleteros bajaban derechito a la placita de Flores, porque pues por ahí se baja de Santa Elena justamente, y es un error ortográfico, por decirlo menos. La placita de Flores, el nombre es de Juan José Flores, o sea, es Flores con Z, no es de Flores la especie. Entonces, pues por ahí es una asociación olímpica, ¿cierto? Porque ellos lo que hacían era bajar a la Plaza de Cisneros, que es la plaza de Guayaquil, donde hoy está el Parque de las Luces. De hecho, hoy, mañana y pasado mañana veremos cualquier cantidad de presentadoras y presentadores muy seguros caminando, hablando del origen del desfile de silleteros, y nosotros que hemos estado metidos con historiadores, con antropólogos, no hay sino versiones, ¿cierto? Unos que dicen que a los silleteros no les querían comprar las flores, entonces ellos no los querían dejar vender en la Plaza de Cisneros, entonces que ellos un poco enojados salieron con la carga desfilando, y ese fue el primer desfile. Otro, que una señora de la clase alta que tenían unas exposiciones florales en el Jardín Botánico, dijeron,
esto se ve muy bonito y esto promueve la visión turística de la ciudad y salió, ¿cierto? Pero no hay de verdad, todos te hablan de que lo creó tal señor, de que lo creó tal otro, o sea, todo el mundo se quiere endilgar quién lo creó y en esa medida eso no está mal, no saber quién, que es un temor del periodista, ¿cierto? El periodista no le da miedo decir, son versiones. Y resulta que es que nosotros nos hemos creado a partir de mitos, no hay fechas exactas, por eso de decir que Medellín fue fundada en 1616 es una obsesión de profesor de primaria, es muy escuelera la cosa, porque es que no es que ese día llegaron y pusieron una bandera, aquí empezó Medellín y a partir de hoy pongan el contador. No, la historia no es así, ¿cierto? La historia se va reescribiendo de muchas maneras y las fechas son indicativos y hasta ahí, ¿cierto? Entonces eso es muy bueno tenerlo presente para los trabajos, no tenerle miedo a decir que es un tejido de conversación que se va generando. Yo tengo la última. Recorridos de ciudad que me parece que a veces los activan mucho los museos y así pues como cositas, pero yo me imagino que hay más que uno desconoce. Sí, hay muchísimos recorridos, como les digo, nosotros no hacemos recorridos porque hoy en día hay que entenderlo, por ejemplo, eso es un tema que tiene connotaciones legales, ¿cierto? Cuando vos armas un recorrido, debes conseguir unos seguros de póliza, porque se le cae a uno un señor viejito que iba subiendo al andén y eso se vuelve un lío, ¿cierto? Hasta temas logísticos como refrigerio, condiciones, entrada, entonces eso es un tema serio que implica saber cuántas personas van. Ocasionalmente armamos recorridos como tal, pero sí tenemos el contacto de todas las personas que hacen recorridos. Por ejemplo, Ciclas es uno de esos recorridos pues, más frecuente. El Distrito Candelaria, que es una organización que está ahí en la zona de la Plazuela San Ignacio en Confama, tiene unos recorridos no sé si es cada mes, los miércoles, pero vuelvo y les digo, les podemos dar los datos, e incluso ellos se ufanan de un recorrido como clandestino por la ciudad, donde te llevan a prostíbulos, te llevan a esta zona de barbacoas, que es la zona pues, de consumo de droga fuerte y epicentro del travestismo aquí, o el transformismo, bueno, como se le pueda llamar a ese ismo. Esta gente hace esos recorridos, pero también, como les digo, en las veredas hay recorridos, en los corregimientos, en Palmitas hay un grupo que te hace un recorrido por uno de esos lugares que a veces no conocemos tanto, como son estos corregimientos, Palmitas, San Cristóbal, Altavista. O sea, tenemos muy mapeado esas organizaciones. Lo que pasa es que las dinámicas de ellas son muy variables, porque pues a veces están muy cohesionadas, o llega un momento y actúan, pero vuelven y se desintegran. O sea, entre otras porque es muy entendible, es gente que trabaja por voluntad, gente que trabaja por pasión, porque les olla. A veces tienen un nivel histórico riguroso, o a veces te hablan de ovnis y cosas, ¿cierto? Y entonces todo eso nosotros lo manejamos en el buen término, porque lo importante es que se siga moviendo pues como el tema patrimonial. Gracias. Listo.